Bienvenidos hermanos a esta oportunidad de nuevo para vernos aquí en el programa Ven Sígueme de Edificados en Cristo. Hoy con el hermano Andrés Hernández. Vamos a ver el día de hoy la sección 71 de Doctrina y Convenio hasta la sección 75. El tema que veremos el día de hoy se llama no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Este es el título que vamos a ver el día de hoy, el cual cubre del 30 de junio al 6 de julio. Bienvenido, hermano Andrés. Gracias, hermano Heriberto. Bien, queridos amigos y hermanos que nos ven, estamos complacidos de estar acá, ¿no? De compartir con ustedes y queremos enviarles un saludo a las personas que nos ven desde otras partes. Por favor, déjenos sus comentarios. Hemos recibido comentarios muy lindos que nos alegran mucho, que las pequeñas cosas que hacemos les puedan servir, que les puedan representar un beneficio para su vida espiritual. Por favor, compartan el video con amigos. Queremos que otros también lo vean y se puedan beneficiar de él. Bien, entonces vamos a iniciar con el análisis, ¿te parece? Y bueno, esta semana aquí en el manual de Ven Sígueme nos dice algo muy interesante sobre lo que estaba pasando en el contexto histórico con José Smith y las demás personas que están interviniendo en esa parte de la historia de la iglesia. Y algo bien interesante dice que desde que era joven, José Smith hizo frente a los críticos. Él siempre fue criticado, e incluso a enemigos, conforme procuraba hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, debió haber sido particularmente difícil a finales de 1831, cuando Ezra Book comenzó a oponerse públicamente a la iglesia, ya que en ese caso el crítico era alguien que anteriormente había sido creyente. Ezra había visto a José utilizar el poder de Dios para sanar a una mujer y había sido invitado a acompañar a José en el primer reconocimiento que se hizo a la tierra de Sion en Missouri. Pero había perdido la fe y con la intención de desacreditar al profeta publicó una serie de cartas en un diario de Ohio. Sus esfuerzos parecían estar dando frutos, ya que sentimientos hostiles habían surgido contra la iglesia en la región. ¿Qué debían hacer los creyentes en una situación como esa? Si bien no hay una sola respuesta correcta para toda situación, parece que a menudo, incluso en este caso de 1831, parte de la respuesta del Señor es declarar la verdad y corregir las falsedades, proclamar el Evangelio. Bien, entonces era un contexto difícil, ¿no? Porque, como bien lo señalaba la introducción que dábamos del contexto histórico, era una situación difícil para José. Cuando a ti te difaman personas que tú no conoces, que no han sido tus amigos, que no son tus hermanos, pues duele, pero más duele cuando son las personas que han estado contigo, que hacen parte de tu familia, de tus amigos, y que tú sabes que han visto las cosas que haces y que saben cuál es la naturaleza de tu fe, y aún así optan por seguir este camino. Así que fue particularmente difícil para el profeta José Smith tener que enfrentar las cartas que Ezra enviaba, que fueron 9 cartas, y tuve la oportunidad de leer una de ellas, y es asombroso la capacidad de reacción que él tenía, la capacidad de escribir con fuerza, con potente razonamiento, y pensé pues quizá esa fue la razón por la que el Señor habló de sus potentes razonamientos. Era un hombre que era muy docto para escribir. Así que, ¿qué tal si empezamos en la sesión 71, donde el Señor nos está diciendo cuáles eran las cosas que debíamos hacer en esa situación? ¿Listo? ¿Qué tal si empezamos leyendo desde el versículo 6 hasta el 10? ¿Tú podrías leer el 6? Porque a quien recibe se le será dado más abundantemente, a saber, poder. Confundid pues a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado, y si sois fieles será manifestada su vergüenza. Por tanto, dejadlos que propongan sus potentes razonamientos en contra del Señor. De cierto, así os dice el Señor, no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar, y si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros, será confundido en mi propio y debido tiempo. Entonces, lo que estaba pasando, y la respuesta que el Señor les da. Dice, porque a quien reciba le será dado más abundantemente, a saber, poder. Y ese primer versículo me llama la atención porque si nosotros miramos, la palabra poder está íntimamente relacionada con la fe. El poder es la capacidad de hacer algo, de hacer cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos de que quien reciba estas cosas, el Señor le va a dar poder, me acuerdo de ese último versículo que hay en el primer libro de Nehemías, capítulo 1. El Señor dice, pero ve aquí, yo Nehemías os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden a todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido
para hacerlos poderosos, ¿sí? Hasta tener el poder de librarse. Entonces es a causa de esa fe que nosotros desarrollamos poder. Y la fe viene por el oír, ¿no? Y el creer en las cosas que no vemos pero sabemos que existen. Entonces es necesario que al recibir estas cosas nosotros tengamos fe, y era necesario que las personas que la estaban recibiendo en ese pueblo tuvieran fe. Y luego en el 7 mira lo que dicen: confundid pues a vuestros enemigos. Y dice invitarlos a discutir. Muchos se han preguntado si el Señor está verdaderamente invitándolos a ellos a contender. Sin embargo, en ninguno de los puntos de doctrina del Evangelio está aprobada la contención. De hecho, como misioneros, se enseña que no se debe contender contra las doctrinas de otros, No. sino establecer sobre Creencias comunes. creencias comunes. ¿Y qué es una creencia común, por ejemplo? Algo que nos una, que tengamos el mismo punto de vista en cuanto a ese punto doctrinal, y es Jesucristo. Jesucristo es el centro de la mayoría de los cristianos. Sí, excelente. Entonces el Señor cuando dice que discutan con ellos, no se está refiriendo a que haya una contención, él se está refiriendo a que haya el valor para hablar con ellos. Sí, acerca de los puntos de la doctrina. el objetivo era aclarar la doctrina, no era contender, sino darle claridad a la doctrina, y de esa manera poder, y lo pedía en público, para que quedara supremamente claro, para que pudieran ver que lo que José Smith podía decir en estos diálogos con estas personas era basado en la doctrina de Cristo y había claridad en ello. Cualquiera que lo escuchara va a decir: este hombre habla claro, pero este no aclara bien su respuesta. Sí, y porque había muchas personas que estaban creyendo en las cartas de Booth, ¿no? Extra Booth. Y eso estaba haciendo que se adquiriera un comportamiento hostil hacia la iglesia. Era necesario que se combatiera con el poder de la palabra, como Alma lo enseñó. Sí, Alba enseña que no hay nada que tenga más poder que la misma palabra. De hecho, la compara con el filo de la espada. Lo interesante de esta sección que estamos viendo el día de hoy es que el Señor le manda a José Smith y a Sidney Rigdon que vayan y prediquen en el sector y que defiendan esas verdades en público delante de otras personas. Cuando les había dado otra tarea, le dijo: no, venga, en ese momento no vamos a hacer lo que les había mandado, vamos a volver allí al sector donde ustedes deben estar y van a defenderlas con claridad, esas verdades. Invítenlos a discutir públicamente. Y discutir no es contender, Era conversar con era conversar acerca de un tema, en este caso el tema del como tipo de debate, como un tipo de debate, como tú planteas tu posición y yo aclaro. dejando de lado el tema de contención. Exacto. Porque sabemos que la contención, en cuanto al tema, lo que hace es que cada grupo se aferre más a lo que ya cree, y nadie está dispuesto a escuchar el otro. Entonces el Espíritu por eso no obra de esa manera. Pero interesante también lo que dice en el 10, ¿no? Y si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros, será confundido en mi propio y debido tiempo. Y bueno, de algo así nos habla el título, porque nos está hablando de que el Señor va a estar allí para que no prospere en nuestra contra. Nosotros frecuentemente podemos tener preocupaciones por lo que pueda hacer el adversario. En particular, tanto yo como otras personas con quien he hablado, tenemos preocupaciones a veces con personas que publican en redes sociales cosas feas contra otras personas o contra la iglesia. Por ejemplo, he visto muchos videos en donde hay personas que atacan la doctrina de la iglesia. Y yo veo los videos, yo estoy firme en mi fe, pero veo los videos para tratar de entenderles a ellos qué es lo que quieren decir. No con el ánimo de contender, sino quizás dejar un comentario que de alguna manera una en ese video. Pero eso es preocupante porque uno se imagina, bueno, las nuevas personas que vienen quizás pueden ver algo así. Sin embargo, frente a esa preocupación, este versículo 10 es la respuesta. El Señor dice que si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros, será confundido en mi propio y debido tiempo. La iglesia no es solamente atacada ahora, ni la doctrina del Evangelio. Fue atacada desde el principio. Como decíamos, José Smith siempre fue atacado. Y algo a lo que él se refiere con mi propio y debido tiempo es que hay personas que en una conversación pueden salir victoriosos en cuanto a la lógica del hombre, pero después con el tiempo la vida o las circunstancias le van a dar la razón al siervo de Dios. Te van a decir, en un año van a decir: uy, ¿ustedes se acuerdan cuando el hermano José Smith tuvo una conversación con este hermano Buck y él dijo tal cosa? Resulta de que, miren, aquí estamos viendo que el hermano José tenía razón. Entonces, hay momentos, o digámoslo, si fuera una guerra, hay batallas que no se ganan en el momento.
se ganan Todo después. tiene su tiempo. Entonces el Señor era muy sabio y además la razón por la que el Señor podía tener la confianza absoluta de mandar a José a hacer estas conversaciones con este hermano era porque él estaba del lado de José. El Espíritu Santo podía testificar de la verdad revelada y por otro lado el otro no tenía tal soporte, un soporte espiritual de apoyo divino. Y además él tenía la facultad de poderlo confundir. Dios podía confundirlo al otro hermano que estaba equivocado. Es como podía hacer en el mismo instante, como podían verse las consecuencias de cualquier comentario y palabra que se dijera. Así es, y de hecho el cumplimiento de ese versículo se ha visto, ¿no? Porque el Señor confundió a todos los que en esa época atacaron la iglesia. La iglesia ha ido por toda nación, edificando templos, enviando misioneros, y la obra sigue creciendo y seguirá creciendo, porque ninguna cosa impía puede detener el progreso de esta obra. Entonces debemos siempre tener fe en que el Señor va a hacer las cosas, y lo que tenemos que seguir haciendo es siendo obedientes, porque esa es la clave, que seamos obedientes, que guardemos los mandamientos y que tengamos el valor de testificar esto es cierto, aun cuando yo no tenga siquiera la habilidad para razonar como otros lo hacen, para hablar con sus potentes razonamientos. Bien, pasemos entonces un momento a la 72, ¿te parece? Está perfecto. Bien, entonces mira que estos fueron la compilación de dos revelaciones que se hicieron en un mismo día. Una fue el versículo del 1 al 8, en donde se da a conocer el llamamiento de un segundo obispo en la iglesia, el hermano Newell Whitmer. Newell K. Whitmer, sí, Whitmer. Y del 9 al 26 se habla acerca de cuáles eran los deberes del obispo. Entonces, básicamente, esos deberes que él tenía no eran tan parecidos a los que tiene un obispo ahora, porque él era un obispo para Kirtland, ¿no? En la tierra de Sidón, y él tenía como responsabilidad administrar los asuntos temporales en lo relacionado a las tierras, a la consagración y dineros que se necesitaban hacer para la obra y otras cosas así. Digamos que de alguna manera, en esencia, en principio sí se parecen, pero tenían unas funciones diferentes. Como él era el segundo obispo llamado, él estaba bajo la dirección del primer obispo, hermano Edward Partridge, que era el obispado presidente. Entonces, básicamente, podemos leer el 2, 3, 4. Me llama la atención muchísimo el versículo 1, porque menciona el oficio que tenían estos hombres cuando eran llamados a este llamamiento. Lo mismo que aprendemos hoy en la actualidad, que para usted ser obispo, primero debe ser ordenado a ese oficio del sacerdocio. Okay, lo voy a leer desde el 1 hasta el 4. ¿Listo? Escuchad y oíd la voz del Señor, oh vosotros que os habéis congregado, que sois los sumos sacerdotes de mi iglesia, a quienes se ha dado el reino y el poder. Ahí está el oficio, ¿no? Sumo sacerdote. A menos que sea descendiente directo de Aarón, que lo hablamos hace unas clases. Sí. Porque es cierto, así dice el Señor, me es oportuno que se os nombre un obispo a vosotros, o de entre vosotros para la iglesia para la iglesia en esta parte de la viña del Señor. Y de cierto, en esto habéis obrado sabiamente, porque el Señor requiere de la mano de todo mayordomo que dé cuenta de su mayordomía, tanto en el tiempo como en la eternidad. Porque el que es fiel y sabio en esta vida es considerado digno de heredar las mansiones preparadas para él por mi Padre. Hay ahí entonces no solo el tema del llamamiento, porque el hermano Molina nos decía que un oficio, el sumo sacerdote, pero aquí se dice que se necesitaba un obispo para esa parte de Sidón, para algunos asuntos que en versículos siguientes se menciona, que yo mencionaba hace un momento también. Pero algo interesante de aprender es que dice que el Señor requiere de la mano de todo mayordomo que dé cuenta de su mayordomía. Y aun cuando está hablando del obispo en esta parte, en realidad lo dice a todos nosotros, porque nosotros todos tenemos mayordomía o responsabilidades, como padres, hijos, como hermanos, como esposos, esposas y viceversa. Como miembros de la iglesia tenemos personas a nuestro cargo, como hermanos y hermanas ministrantes, tenemos distintas mayordomías, etcétera, etcétera. Así que entonces, el Señor requiere que nosotros demos un informe de esa mayordomía. Por ejemplo, uno como maestro, hermano ministrante, debe rendir un informe a través de una entrevista a su presidente de quórum de él. Y está muy bien que uno lo haga. Si no lo está haciendo, entonces no puede heredar las bendiciones que dice en el versículo 4, porque el que es fiel y sabio en esta vida es considerado digno de heredar las mansiones preparadas para él por mi Padre. Es necesario que cumplamos con la mayordomía. No importa que el llamamiento parezca chico o parezca grande. Debemos de cumplir con lo que se nos ha mandado hacer y hacerlo de la mejor manera posible para nosotros. Así es. Algo que me llamó muchísimo la atención estudiando este versículo 3 es que las mayordomías no solo eran mayordomías temporales,
sino que también eran mayordomías espirituales. Está hablando de cosas que tenían relación con la eternidad, la cual también se nos dará cuenta. Y pensaba yo en que cuando somos llamados a servir en la iglesia, muchos de nosotros recibimos estos llamamientos a través de apartamentos, por imposición de manos. Pero el día que vamos a ser relevados, no nos imponen las manos para relevarnos, sino que nos dicen, bueno, gracias hermano por haber prestado un servicio y que ha relevado su llamamiento. Y nos dan las gracias en las reuniones sacramentales. Pero es importante porque en la clase anterior hablábamos un poquito de que algún día tendremos que comparecer ante Dios de estas mayordomías. Y entonces hoy que volvemos a tocar este tema es muy importante que entendamos que esos llamamientos a los que fuimos llamados también tendremos que dar cuenta. En la clase pasada hablábamos de brindar un informe, ¿recuerdas? Entonces al brindar ese informe es donde nosotros, ustedes y nosotros, vamos a tener que responder cuando fuimos presidente de una clase en el sacerdocio herónico, cuando fuimos presidentes de hombres jóvenes, cuando fuimos presidentes de un quórum de élderes, en especial cuando hay llaves, ¿no? En especial vamos a tener que rendir una mayordomía. Entonces, tal vez a uno se le olvide, pero el récord de servicio uno está escrito en los cielos. Así es. ¿A qué se le llamó? ¿Cómo lo hizo? ¿Si lo hizo o no lo hizo? ¿Qué resultados dio? Y a veces no importa tanto cómo me vean los demás, sino en mi corazón, frente al Padre, cuánto di. ¿Cuál fue el sentimiento? Lo que hablábamos el otro día acerca del día de reposo, que es el mensaje que yo quiero, qué señal quiero enviar. ¿Qué señal quiero enviar? Así no pasa con los llamamientos. O sea, ¿qué señal de servicio, de discipulado estoy enviándole yo al Señor cuando acepto la responsabilidad que el Señor a través de un siervo inspirado me dice, hermano, usted ha sido llamado a servir en tal parte de la iglesia? Así es. El 8 dice, pues acerca del hermano Newell K. Whitney, que ya hemos hablado que era él, dice, ahora de cierto os digo, mi siervo Newell K. Whitney es el hombre que será nombrado y ordenado a este poder. Esta es la voluntad del Señor, vuestro Dios, vuestro Redentor, así sea. Y bueno, me llama mucho la atención el hecho de que diga, y esta es la voluntad del Señor, porque está llamando un obispo, ¿no? Y puede ser que el obispo que llamen no es de mi gusto. A todos nos simpatizan personas y otras no. Eso es normal en los seres humanos. Y aunque seamos amables y todo, por dentro hay veces hay personas que no nos simpatizan tanto. Pero entonces el obispo es llamado por el Señor, así no sea el obispo que yo quería, pero es llamado por él y debo de tratar de estar bien con él, y si estoy lejos de él, pues reconciliarme con él cuanto antes. En muchas de las secciones de doctrina y convenios, el Señor habla y le dice a diferentes hombres, arrepiéntete por esto, arrepiéntete por aquello, tu iniquidad, tu orgullo, y a veces en esos llamados que hacen, nosotros debemos, como dice Nefi, tomar las escrituras para nosotros mismos, ¿no? Y a veces el Señor llama a alguien que en el presente o en el pasado no ha tomado decisiones que están muy afín con lo que yo creería que debería suceder. Y resulta de que nos predisponemos, ¿sí? Entonces no permitimos que el manto de ese llamamiento nos cubra porque estamos ya predispuestos con esta persona. Entonces allí es donde el Señor puede ser que esa sesión X de doctrina y convenio sea para mí. Y me diga, hermano Molina, debes arrepentirte por tu orgullo y no seguir los consejos en la antigüedad sería del profeta el hermano José Smith, y en la actualidad podría ser del obispo tal, que se llaman en tu rama, en tu barrio. Entonces debemos aprender a ser humildes. En una leona antigua, en el año 70 y algo, apreció algunas de las cosas que no nos permitían tener el espíritu en una reunión sacramental, y es que el hermano que había de discursar de pronto ha tenido un encuentro conmigo, y cuando él se sube yo ya empiezo a predisponerme, en vez de escuchar el mensaje que el Señor me va a transmitir, miro para otro lado, o digo, este hermano que va a ir allá a hablar, si todavía me debe los 500 pesos que le presté. Este hermano que no ama está hablando del amor. Exacto, entonces empezamos a predisponernos y nos perdemos el espíritu de ese discurso, de ese mensaje que no viene de él. El verdadero maestro sabemos que es el Espíritu Santo. Y bloquear el Espíritu Santo es muy sencillo cuando atacamos a la persona que está hablando. Entonces bloqueamos al Espíritu Santo y no recibimos el mensaje. Así es así. Y bueno, tenía muchas responsabilidades. Les invitamos a que lean esa parte de la sesión 72 donde se dicen todas las responsabilidades que tenía. Destacar, por ejemplo, el versículo 10-11 que dice, administrar el almacén del Señor, recibir los fondos de la iglesia en esta parte de la viña, recibir los informes de los élderes como ya se han mandado y atender a sus necesidades. Y ellos pagarán por lo que reciban si tienen con qué pagar. Entonces, algunas de estas responsabilidades son muy parecidas a las que hace hoy día el obispo,
El obispo de un barrio es el sumo sacerdote presidente y padre del barrio. Él, con la ayuda de sus dos consejeros, presiden el barrio y se encargan de cuidar de los hijos de Dios en esa parte de Sion. Entonces él también tiene una parte de responsabilidad en el tema de la dignidad, de los miembros, de ayudarnos a hacer siempre los de entrar en el templo y de recibir todas las bendiciones del templo, y también de administrar la parte de los edificios y de los recursos económicos que le han sido a él encargados. Entonces, el oficio de obispo es maravilloso y es algo que debemos nosotros valorar y cuidar a nuestro obispo. Y yo pensaba, bueno, algo que he pensado recientemente, si el obispo tiene algo que no sea simpático, o algo que a mí no me guste, o que a ustedes no les guste, tal vez sea un ingrediente necesario. Porque es muy fácil amar a alguien que es perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué gracia tiene o qué bendición hay en que nos den obispos perfectos y digamos, yo sigo el obispo porque eres exactamente igual a Jesucristo? ¿Dónde está la gracia? Es muy fácil seguir a alguien que es igual a Salvador. Para nosotros que tenemos fe en Jesucristo, alguien idéntico a él. Pero este hombre, por más que trate, va a tener diferencias en su estado de desarrollo que está actualmente. Sí, estaba pensando en la palabra grandeza. Debemos tener la grandeza de apoyar cosas que a veces a mí me parecen que no, o a personas con las cuales de pronto no simpatice, y eso significa estar siguiendo realmente al Señor. Una de las cosas más difíciles que tiene el ser humano es trabajar con la agenda de otro. ¿Sí? Es muy difícil. Entonces yo lo único que debo tener en cuenta cuando pasa esta situación en la iglesia es quién llamó a esa persona. No fue el presidente de la estaca, fue el Señor. Y él tiene que rendirle cuentas. Y tendrá que rendirle cuentas. Si no lo hace bien, el Señor lo cambia. Y lo más interesante de lo que tú acabas de decir es que no solo el obispo tendrá que rendir cuentas ante el Señor, sino que yo deberé rendir cuenta ante el Señor de mi actitud frente a quien tiene las llaves, frente al obispo. O sea, también no puedo yo empezar a poner carga sobre mis hombros, en otras palabras, pecar, solo porque esta persona no me simpatiza o si me simpatiza, cuando es un siervo del Señor. Exacto, este análisis nos ayuda a todos, a ustedes y a nosotros, a la forma en que valoramos nuestros obispos. Valorémoslos, si no por lo que ellos son como personas, por las llaves y el manto que poseen, porque es sagrado. Entonces podemos reflexionar todos en, primero, cómo podemos hacer que él tenga más apoyo. Invitaciones. Cuando sintamos esto que Satanás a veces quiere poner en nuestra mente, que es que el obispo es, el obispo lo otro, sugerencias, orar por el obispo. Orar por el obispo. Segundo, estar dispuesto a servir. Ofrecerle obispo. Exacto. Se necesita que haga, para allá iba. Lleguen el domingo y si el obispo lo ven atareado, acérquense y le digan, obispo, ¿en qué le puedo ayudar? I'm here, bishop. Aquí estoy. Necesito que me digas qué quieres que haga. Exacto. Y lo último, traten de pedir por ustedes mismos, en oración, en ayuno, para que puedan sentir la voluntad del Señor a través de ese siervo inspirado. Exacto. Muy bien, queda una bonita reflexión sobre esta parte, ¿no? Sobre ese maravilloso oficio. Además de hecho dicen las escrituras que el que anhela obispado buenas obras desea. ¿Cierto? Es un buen deseo. Siempre y cuando sea con el deseo de servir. Y que reúna los demás requisitos que ahí se habla. Bien, entonces tenemos la sesión 73. Resulta que ellos, frente a las cartas de ese hermano Ezra Booth, siguieron el consejo del Señor. Fueron a predicar, enseñaron con amor, con paciencia, y empezaron a tener éxito y se empezó, digamos, a disipar un poco esa actitud o esa animosidad negativa hacia la iglesia, y entonces ellos querían saber qué más hay que hacer. Entonces viene la sesión 73 de Doctrina y Convenios, que se dio en Ohio, en donde el Señor les dice a ellos, a varios de ellos, lo que quiere que hagan. Pero me llama la atención que en el versículo 1 ellos nos dicen unas cosas importantes, no sé si podría leerlas. Claro que sí. Porque de cierto, así dice el Señor, me conviene que continúen predicando el Evangelio, exhortando a las iglesias en las regiones circunvecinas hasta el tiempo de la conferencia. Entonces, he aquí, la voz de la conferencia les señalará las misiones respectivas. Ahora, de cierto, os declaro a mi siervo José Smith, hijo, y Sidney Rigón, dice el Señor, es menester que reanuden la traducción. Muy bien, entonces le manda a ellos que renueven la traducción, pero
Sí, de la revisión que están haciendo de la Biblia. Recordemos que cuando Moroni visita a José Smith, él le cita partes de la Biblia. Y entonces cuando José Smith de la Biblia la encuentra, eso no lo hemos mencionado antes, encuentra que era distinto lo que el ángel citaba A lo que él a lo que estaba estaba leyendo. escrito. Y esa preocupación, de ahí fue que nació la revisión de la Biblia, no sabía. Buen De allí dato. fue, entre otras cosas. Entonces, ellos estaban revisando la Biblia, no era propiamente una traducción, era más bien como una revisión por el don del Espíritu Santo. Pero algo curioso es que en el 1 les dice, pues ya está, digamos, solucionándose el Parcialmente. problema, y él les dice que conviene que continúen predicando el Evangelio y exhortando a las iglesias en las regiones circunvecinas. Y ahí hay algo interesante para destacar, y es que nuestro enemigo común nunca se detiene. Él trabaja siempre. Nosotros tenemos un cuerpo físico y dormimos. ¿Él qué hace? Él no duerme. No duerme. Entonces, él siempre tiene una jornada más para trabajar que nosotros. Si él tiene una jornada más para trabajar que nosotros tenemos que ser muy poderosos en trabajar bien mientras estemos despiertos. Permanecer despiertos y sobrios. Y necesitamos predicar el Evangelio de manera ininterrumpida. Y usted me podrá decir, hermano Hernández, hermano Molina, ¿y cómo hago eso si tengo ocupaciones? Pues en clases pasadas hablamos de predicar el Evangelio en el camino, de ser un ejemplo de vida. Ustedes tienen trabajos, desde que trabajan en una empresa que anda con un vehículo vendiendo frutas. Entonces en el camino, una mejor manera de predicar el Evangelio es ser amable con el que le compra las frutas. Hablarle de que hay esperanza, desearle que el Señor le bendiga. Decirle cómo le va, cómo su familia, tratar de conocer la gente. Mire que las mujeres jóvenes tienen una canción que creo que se llama Un canto del corazón, que parte de eso dice, y vidas cambian al saber que alguien se interesó. Entonces es necesario que tengamos un interés por las personas, pero debe ser genuino y no fingido. No debe ser que esté yo aparente que estoy cumpliendo una asignación nomás, no debe ser un interés genuino. Entonces necesitamos no parar nunca de predicar el Evangelio. Y eso lo hacemos más con la forma en que vivimos, que si utilizamos técnicas planeadas y actuadas de cómo hacerlo. La forma en que vivimos. Entonces es necesario que no nos detengamos en la predica del Evangelio nunca. Así es. En cuanto a la posición que pone el adversario, mi abuelo me decía una vez que estábamos hablando del tema, él me decía, el diablo lo lleva a usted hasta la cama, lo arropa y cuando usted se despierta él lo ha estado esperando. Entonces él decía, él siempre está atento a atacarnos y a dejarnos progresar. Y me parecía, y ahora que yo pienso en lo que mi abuelo me decía esa vez, que el diablo en la mañana cuando me levanto está esperándome, me acordé Paciente, entre comillas. sí, me acordé del gran versículo del albedrío, que debemos elegir entre seguir el plan de Jesucristo o el plan del diablo. El plan del diablo es que nosotros seamos miserables como él Así es. pues los hombres son libres. Exacto, eso lo enseña nuestro padre Ley. Y muchas veces, ahora cuando vemos a algunos de ustedes y nosotros que ya hemos hecho algunos convenios, sabemos que el plan de él es destruir a los hijos de Dios y de esa manera destruir el plan. Entonces, debemos estar siempre listos. Y la predicación del Evangelio es un ataque directo contra el plan del adversario. Es mi entrenador de fútbol cuando estaba pequeño decía, la mejor forma de defenderse es atacar. En la predicación del Evangelio pasa lo mismo. Si no paras de predicar, entonces el mundo estará cambiando un poquito. A veces he hablado con personas que noto que se molestan porque se les hace la invitación de que vengan a compartir el Evangelio. Se incomodan. Sí. Creen que es como algo gravoso y cargoso de llevar. Pero en una revelación moderna, el Señor lo dice con sencillez de corazón. Conviene que todo hombre que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. Es un mandamiento de Dios. No es ni siquiera del obispo, ni de Molina, ni de Hernández. Es de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio. Y algo valioso que vemos en este versículo 73 es que mientras el Señor les dice que deben continuar el predicado en el Evangelio, también deben ir proporcionando material de escrituras como es la revisión de la Biblia. Vamos a avanzar por todo lado. Y por otro lado ya estaba preparando también, ya se había autorizado en la conferencia que lo vimos en la clase anterior, la publicación de las revelaciones que habían sido dadas hasta ese momento, el cual se llamaba el libro de los mandamientos. Entonces el Señor estaba atacando por todos los frentes en la conversión de este pueblo ahí
porque en Missouri, él quería que todas estas poblaciones pudiesen por todos lados tener. Y preguntémonos nosotros, mis queridos hermanos, en la actualidad, cómo nosotros podríamos rodear por todos lados el progreso de la obra, cómo podríamos participar, predicando el Evangelio. Tal vez no traducimos ni revisamos la Biblia, pero sí leyendo el libro de Mormón a diario, cumpliendo con las tradiciones santas de los últimos días, ¿no? Una forma de sacar al adversario de nuestros hogares es cumplir con esas tradiciones. ¿Sí? Había un video antiguo en la iglesia donde decía que no dejáramos que contaminaran nuestra casa y ponían el ejemplo de alguien que entra con los pies manchados y iba manchando todo el piso en la casa y tocaba los cuadros, los marcos, el televisor, todas las cosas que pueden hacernos daño, las permitimos a veces entrar a nuestra casa. Cuando nosotros hacemos de nuestro hogar las tradiciones santas de los últimos días, convertimos nuestro hogar en un lugar mejor, más parecido al templo, más parecido al cielo. Es cierto. ¿Tú no escuchaste alguna vez una declaración que decía que el verdadero hogar santo de los últimos días sería en el que si el Salvador viniera, le gustaría quedarse y descansar? Esa es una meta que tenemos como el pueblo del rey Benjamín, dejar las puertas de nuestro hogar dirigidas hacia el templo. Yo cuando escuché eso, yo me imaginaba a El Salvador entrando a mi casa y digo, uy, no, falta mucho para acomodar en casa. Sí, por suerte estamos vivos y podemos trabajar, pero no sabemos cuánto lo vamos a estar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Así es, bueno, y esa era solo la sesión 73, que son 6 versículos nomás. En la 74, que es una revelación del profeta José en Irán, Ohio, en enero de 1832, el profeta dice lo siguiente: al recibir la palabra anterior del Señor, en Doctrina y Convenio 73, reanudé, o sea, obedeció lo que le mandaron a hacer, la traducción de las escrituras y trabajé diligentemente, escuchen, diligentemente, hasta poco antes de la conferencia que se iba a verificar el 25 de enero. Durante ese periodo también recibí lo siguiente como explicación de la primera epístola de los Corintios, capítulo 7, versículo 14. Aquí está que es lo que vamos a ver, está allí en ese capítulo, pero me llama muchísimo la atención en la parte cuando él dice que lo hizo con mucho esfuerzo, y es que el Señor había anunciado que habían algunas cosas que habían que hacer antes de la siguiente conferencia, y el Señor iba a revelar su voluntad en esa conferencia, y aquí empieza a vislumbrarse lo que va a pasar en la conferencia. De hecho, ya empezamos a ver lo que empezó a hacer el Señor en el año 1832. Y empezaron a haber muchos cambios en la iglesia en este año que fueron madurando un poco más la predicación del Evangelio, y en especial en el sector donde el Señor estaba enfocado. Ajá. Bueno, esta escritura en Doctrina y Convenio 74 nos habla bien correlacionado y explicado lo que está en Corintios capítulo 7, versículo 14. A ustedes les queda la tarea de leer ese versículo y van a analizarlo junto con lo que nosotros estamos hablando acá. ¿Listo? Nosotros podemos leerlo, pero bueno, vamos a dar una tareita. Ustedes también lo pueden hacer. Y yo sugiero que lo puedan acompañar con Moroni. Pero cuando empiecen a leer estos versículos del día de hoy, entonces ustedes mismos van a decir en qué parte de Moroni está este tema y ustedes lo van a buscar. Bueno, igual Moroni yo ya lo tengo acá listo para leerlo, pero bueno, pero podemos cambiar y lo dejamos para que lo lean, ¿listo? Entonces dice desde el versículo 2: en los días de los apóstoles se observaba la ley de la circuncisión entre todos los judíos que no creían en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál era el contexto en la época de los apóstoles del antiguo mundo, continente? El Salvador ya había dejado unos apóstoles, pero había hombres que no creían, los judíos no creían que ese era Jesucristo y que él ya había venido a cumplir la ley. Recordemos que la circuncisión era un corte que se hacía en el genital del varón, y que hacía el prepucio, y es un corte cilíndrico del prepucio. Entonces lo que hacía era representar un símbolo entre esa persona y el convenio. Entonces era un hijo del convenio. Sin embargo, cuando viene Jesucristo, él nos da una ley mayor. Ya nos habló de un corazón quebrantado, un espíritu conciso. Por eso en otras partes de la escritura se habla de incircuncisos de corazón, porque ya la circuncisión ya pasaba a tener un corazón que estuviera en conexión con el Salvador Jesucristo. Sí. Y dice el 3: y aconteció que surgió una contienda grande entre el pueblo concerniente a la ley de la circuncisión, porque el marido incrédulo deseaba que sus hijos fuesen circuncidados y se sujetasen a la ley de Moisés, la cual había sido cumplida ya. Y aconteció que los hijos, habiéndose criado bajo la sujeción de la ley de Moisés, se guiaban por las tradiciones de sus padres y no creían en el Evangelio de Cristo, de manera que llegaron a ser inmundos. Es decir, para ellos no había venido el Salvador Jesucristo. Y dice: fue pues por esa causa que el apóstol escribió a los de la iglesia, dándoles un mandamiento, no del Señor,
sino no del Señor, sino de sí mismo, de que el creyente no se uniera al incrédulo, a menos que se abrogara la ley de Moisés entre ellos. Él está destacando que era un consejo que daba el profeta. El Señor no se lo mandó a dar, pero era un consejo bueno. A veces nos pueden dar consejos así. ¿Y por qué razón él está diciendo que no se uniera con el incrédulo? Pues para evitarle problemas, ¿cierto? Si usted va a ir por allá, mamá, siempre que paso por ahí ese niño me pega. No pase por ahí, hijo. Es mejor eso que ir a pelear. No pase por ahí. Entonces, de todas maneras en la escritura dice, no sonáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces aquí está el consejo que no se unieran. Bueno, sus hijos están creciendo en dos creencias. Una, la ley de Moisés, que ya se abrogada, y los otros que sí creían en Jesucristo. Y ellos en una confusión. ¿A quién le creo? ¿A mi mamá, que cree en Jesucristo? ¿O a mi papá, que cree en Moisés? Debe ser difícil para un niño. Imagínense ese contexto. Luego dice, para que sus hijos permaneciesen incircuncisos y que fuese abrogada la tradición que decía que los niños pequeños son inmundos, porque existía entre los judíos. Y más los niños pequeños son santos, porque son santificados por la expiación de Jesucristo. Y esto es lo que significa las escrituras. Entonces volvamos a ese contexto. Ellos pensaban que los niños tenían otra vez el pecado original. Entonces ellos tenían una creencia de que tenían el pecado original, de que tenían el pecado y que eran inmundos. Sin embargo, el Salvador enseñó que la expiación de Jesucristo tiene un poder que permite ir y traer los niños de nuevo en un estado de inocencia. De tal manera que el pecado original, como se menciona, que a través de Adán vino la muerte, así también por Jesucristo somos vivificados. Y los hijos de los hombres son de nuevamente traídos a un estado de dignidad. Por consiguiente, el pecado original, el pecado de Adán, ya ha sido curado. Y en adelante, los hombres somos juzgados por nuestras propias acciones. Conforme cumplimos una responsabilidad y empezamos a hacer un uso del albedrío moral, tomamos decisiones, algunas de las cuales son equivocadas, otras erradas. Sí. Por eso el Señor nos ha mandado que hagamos convenios con Él, para que a través de esos convenios tengamos la oportunidad de arrepentirnos y ser perdonados. Él nos ha proveído un Salvador. Y si hacemos todo lo que Él nos manda, vamos a heredar todas las bendiciones. Entonces, esta cuestión de que los niños pequeños tenían que ser bautizados también, que es algo que debemos dejar para que lo lean en Moroni. Ustedes ya lo han leído, la carta que envió el profeta Mormón a su hijo Moroni, hablándole respecto a por qué bautizaban a los niños pequeños. Y él dijo que era una burla ante Dios. Y yo pensaba, ¿por qué es una burla? Porque no simplemente es una acción muerta que no trae como ofensa al Señor. Y resulta que es que cuando yo bautizo a un niño pequeño, le estoy diciendo a Jesucristo que su expiación no es suficiente. Todo lo que usted sufrió no sirve. Yo necesito bautizar a un inocente porque si no, se va a morir porque lo que usted hizo no sirve. Así lo vi yo. Esa creencia es ahollar bajo nuestros pies la expiación del Salvador. Disminuir su poder. Sí. Hay un versículo en el libro de Mormón que tiene gran impacto y que casi lo estabas parafraseando, y es que el Padre Celestial, pues para eso preparó un plan y un Salvador, ¿no? En el versículo 26 de segunda de Nefi 2 dice, y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en aquel grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Entonces queda claro cómo la expiación del Salvador Jesucristo en su infinito poder hace que los niños nazcan completamente limpios, puros, libres de pecado, y conforme van creciendo van adquiriendo esa responsabilidad, y es por sus decisiones personales por las que se les dan, porque va creciendo en su mentecita la diferencia entre lo bueno y lo malo. Cristo arropa sus vidas. Bueno, unos versículos corticos pero ricos en doctrina. Y bueno, tenemos el último, que es la sesión 75, en la cual eso ocurrió en una conferencia en 1832, enero 25 de enero de 1832 en Amherst, Ohio. Y ahí particularmente ocurrió algo, y es que el profeta José Smith fue sostenido y ordenado como presidente del sumo sacerdocio, es decir, como el presidente de la iglesia. Antes se le había dado el título de profeta, vidente, revelador y revelador. Y mire que son títulos diferentes, porque cuando se hace un sostenimiento de la iglesia,
A ver si me acuerdo cómo dice, me corrigen si me equivoco, dice algo como, se propone que sostengamos al presidente Ras Alem Nelson como profeta, como apóstol, como profeta, vidente y revelador y presidente de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Así es. Y en la recomendación del templo nos dice que si lo sostenemos como la única persona que posee toda la llave. Así es. Entonces son varios aspectos de su sagrado llamamiento, ¿no? Pero bueno, interesante que toquemos ese tema. Bien, entonces aquí fue sostenido además como el presidente del sumo sacerdote. Es quien preside. De hecho, por eso un obispo debe ser aprobado por la primera presidencia. El presidente destaca un maestro evangelista que es un patriarca. Entonces o sea, es una autoridad que no puedo yo siquiera escribir en palabras. ¿Qué tal si leemos desde el 3? Leamos el 3. He aquí, os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que no estéis ociosos, sino que obréis con vuestra fuerza. Antes de seguir, porque vamos a ver también el 4 y 5, podemos pasar a la siguiente página, porque en el 29 nos dice, sea diligente cada cual en todas las cosas, no habrá lugar en la iglesia para el ocioso, a no ser que se arrepienta y enmiende sus costumbres. Entonces en este versículo 3 les digo que no estéis ociosos. Y yo pensaba, ¿por qué es tan importante dejar de estar ocioso? ¿Será porque quizás no vamos a ser productivos? Y pensaba yo, pero alguien que lo tenga todo. Recientemente veía un cantante que muy cómicamente decía, a mí no me gusta hacer nada. No lo voy a criticar, yo creo que él lo hice jugando, ¿sí? Una broma de él. Y lo decí de esa manera, pero pensaba alguien que lo tiene todo y está ocioso, hipotéticamente hablando. ¿Por qué es tan malo? No es solo porque no produzca. Es porque una mente desocupada, una mente que no está ocupada en cosas importantes, tiene tiempo para ocuparse en cosas que no lo son negativas. El espacio siempre va a estar ocupado con algo, positivo o negativo. Entonces eso es lo que hace que el ocio sea una mala peligroso. El ocio es como la decoración que hacemos para que el enemigo venga y haga lo que él quiera. Y algo que me gusta, me encanta, me fascina de esta sección, es que esta sección es un listado de llamamientos y asignaciones. Exacto. Entonces esa es una de las fuertes razones por las que el Señor no quiere que haya ocio. Y me recordaba algo que yo una vez he mencionado, que creo que acá en una clase mencioné que entrando al templo le pregunté al Padre Celestial qué esperaba de mí, y encontré el versículo de Jacob 1:19, que trabajemos todo nuestro tiempo predicando el Evangelio. Y aquí en esta conferencia, ya lo había mencionado en las sesiones anteriores, se iba a dar voluntad en cuanto a qué iban a hacer los miembros y qué iban a ayudar en cuanto a la predicación del Evangelio. Y aquí en varios versículos empieza a dar nombres y a dar asignaciones, a formar parejas y a hacer cosas que eran para el progreso de la obra. Así es, ellos deseaban en esa conferencia saber qué era lo que el Señor quería de ellos. Pero bueno, les dije que íbamos a leer el 4 y el 5, ¿cierto? Dice, alzando vuestra voz como con el son de trompeta. Recordemos que les está diciendo que no fueran ociosos, que oraban con fuerza. Alzad vuestra voz como con el son de trompeta, proclamando la verdad de acuerdo con las revelaciones y los mandamientos que os he dado. Así que si sois fieles, seréis premiados con muchas gavillas y coronados con honor, gloria, inmortalidad y vida eterna. Y en el 10 dice un consejo que les da a los que les está dando estos mandamientos. Dice, invocando el nombre del Señor para que venga el Consolador que les enseñará todas las cosas que les sean necesarias, orando siempre para no desmayar. Y si hacen esto, estaré con ellos hasta el fin. Miren la promesa y el cómo, ¿no? ¿Cómo se recibe? Invocando el nombre del Señor. Invocando el nombre del Señor. Orando siempre. Ora siempre. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Jacob dijo también, confía en Dios con mentes firmes y ora a él con suma fe. A mi esposa le gusta mucho el versículo que dice, orad siempre para que no entréis en tentación. Y el otro es, en el libro de Mormón también Alma le dijo a su hijo, consulta al Señor en todos tus hechos y él te dirigirá para bien. Hermanos, invocar el nombre del Señor y orar siempre. Y dice que si hacemos esto, estaré con ellos hasta el fin. Es en realidad una práctica que no es desconocida para nosotros.
El Señor en todas sus enseñanzas nos ha mandado que oremos. Hay en toda esta sesión, como tú decías, las distintas asignaciones que se les dio a los miembros. No considero yo, no sé si tú tienes alguna parte que sea tan importante leer cada asignación, más que como el mandamiento que les dio de ser diligentes, de no ser ociosos. Por ejemplo, en el versículo 16 dice, y el que sea fiel vencerá todas las cosas y será enaltecido en el postrer día. Tal como dice en otra sesión de doctrina y convenios, y vencerán todas las cosas, refiriéndose a los de la gloria celestial. ¿Y qué tal el 29? Si lo lees. Sea diligente cada cual en todas las cosas. No habrá lugar en la iglesia para el ocioso y no, a no ser que se arrepientan e enmienden Sus costumbres. enmienden sus costumbres. ¿Sí? Ya lo había leído yo hace un momento, Sí. sin embargo, ese versículo tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Yo siempre he pensado que cuando el Señor nos repite las cosas, por algo es. Y cuando las repite tan pronto, como que en una página lo hice y en el otro versículo vuelve y lo hice, que está siendo reiterativo, es para que prestemos atención. Estos son días en que es muy fácil ser ocioso. Esos son días en que hay personas que tienen más tiempo, en que hay personas que incluso su manera de trabajar les permite ser más ociosos. Hay personas que, por ejemplo, trabajan en la casa, y no estoy hablando mal de eso, sino que frente a nuestras distintas circunstancias, sean cuales sean, tenemos que tener cuidado que no se meta el ocio. O simplemente usted puede estar trabajando todo el día, pero por la noche viene y se sienta 3 horas a ver TikTok y pasa videos. Y luego le dan la 1 o 2 de la mañana y entra a trabajar a las 8. Entonces es muy fácil ser ocioso. Tenemos que cuidarnos, utilizar bien nuestras horas, disminuir más el enfoque que damos de tiempo a series de televisión y cosas así. No estoy queriendo como intrometerme en la vida de las personas, es solo un consejo. Quien de pronto utilice tanto tiempo en ver series podría considerarse no puede disminuir. Sí. Y ocupar ese tiempo en leer las escrituras. Yo jamás me voy a arrepentir de leerlas. Me pasó una experiencia, es que en un momento de mi vida, cuando estaba joven, hacíamos la noche de hogar en casa de mis abuelos siempre, nos invitaban a hacer la noche de hogar, y estaba sucediendo como jovencito que cuando eran cosas de juegos, y yo que estaba atento, pero cuando empezaba la noche de hogar yo empezaba a cabecear, y papá empezó a notar eso. Y papá, a pesar de no ser miembro de la iglesia en ese momento, pero asistía a las noches de hogar, me decía, para las cosas de la calle si estás listo, pero para las cosas espirituales si te dan sueño. Y lo mismo nos pasa a veces. El ejemplo que tú ponías de las redes sociales, de scrollear el celular, a veces pasa que al día siguiente la persona, o el caso que fuera yo, estoy en la sacramental durmiendo, perdiéndome el bonito espíritu que hay en una reunión sacramental. Yo siempre he creído que cuando se hacen algunas de estas comparaciones que para algunas personas pueden ser toscas, comparar el trabajo con el ir a la capilla, cumplir un llamamiento, el ir a estudiar, que lo hacemos por una nota, por un certificado, a veces para algunos suele ser odioso estas comparaciones, pero la verdad es que esas comparaciones tienen detrás no un espíritu de contención, sino un deseo que le hallemos el valor. Esta semana estudiamos en el instituto la parábola de la perla de gran precio. Un hombre consiguió una perla de gran precio y fue y vendió todo lo que tenía de vino y la compró. Parábola cortica y poderosa. Porque lo que el Señor quiere decir es qué tiene más valor para mí. ¿Qué valor tiene para mí el Evangelio de Jesucristo? Exacto. Así es, y el hermano Morena ponía el ejemplo de dormir, y yo recuerdo que el doctor dijo que era el mejor sueño que había, ¿no? Sin embargo, él no está criticando el hecho de que alguien se pueda quedar dormido. Antes viene una invitación a seguir esa parte de la palabra de sabiduría que nos dice que nos acostemos temprano, y nos levantemos temprano, para que tengamos la capacidad de escuchar. Yo cuando estoy cansado no puedo escuchar un buen discursante. Entonces me pierdo el espíritu, llego cansado y mal dormido me estreso más. Entonces, es algo que les invitamos, compartan el mensaje que hemos dado hoy con sus amigos, coméntenlo, desde donde nos escriben, particularmente a mí, yo sé que el hermano Molina también, me da mucha alegría cuando leo sus comentarios. Cuando alguien dice que algo de alguien tan imperfecto como yo le alegra un poquito el día, yo me siento muy feliz y siento que puedo hacer mucho más. Así que compartámoslo con más personas. Todos ustedes y nosotros somos imperfectos.
Así que no importa, estamos aprendiendo. Sí, así es. Con el hermano Hernández hemos estado montando algunos videos cortos, son muy importantes, son mensajes que a veces sirven en ese minutico, 2 minuticos que tengo para cuando voy en el bus, cuando quiero alimentarme en el día y tengo un mensaje un tiempo muy corto, que también los puedan ver, puedan compartirlos, puedan comentarlos y también nos puedan indicar cuál de ellos tiene relación con la clase que a veces damos en estos espacios de Ven Sígueme. Estamos muy felices de los países que nos han estado viendo y comentando, los hermanos de Estados Unidos, de Perú, de Ecuador, de Chile, Estados Unidos, México, Argentina, España. Entonces, muchísimas gracias. Créannos, hermanos, que la alegría que hay en nosotros por esta experiencia de poder compartir estos espacios con ustedes se vuelve muy especial. No podemos ver sus rostros, vemos sus comentarios y tratamos de ver quién escribió, pero el corazón sí nos llega a ustedes. Así es, hermanos, el Salvador de Cristo ya viene. No sabemos cuándo, pero sabemos que se hace feliz. Preparémonos todos para recibir. Sabemos que Él existe, testificamos que Él existe y que Él vive, nos ama, que caminará con nosotros, invocamos su santo nombre, orando. Leemos las escrituras y si intentamos corregir este hombre caído que somos, con la recta vida, vamos a seguir adelante con firmeza en Él. Y sé que sabemos que Él existe y se lo compartimos en el nombre del mismo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esperando que pasen una feliz semana y disfruten de todas las buenas cosas de la vida. Chao, hasta una próxima. La tierra de abundancia se oyó un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco